es cierto que Dios, como ahora lo vamos a ver, ha puesto en la iglesia determinados ministerios para la edificación de la iglesia, como lo vamos a ver ahora. Pero eso no quita que nosotros tenemos que estudiar la palabra de Dios y hacer devocionales y meditar en la palabra de Dios a nivel personal, donde es mi tiempo separado para el Señor, ¿no? Donde Dios me habla a mí directamente, sin intermediarios. Entonces vamos ahora a la lección número 6, donde dice, un momento de devoción se compone, uno, de la palabra de Dios, como veníamos hablando, ¿no? Y usted va a encontrar ahí una cita que es 2 de Timoteo 3, 16 y 17, que ya lo hemos leído y lo vamos a volver a leer porque en otras clases anteriores lo hemos citado. Dice 2 de Timoteo 3, 16 y 17: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, o sea, para descubrir, para sacar a la luz lo que hay en nuestro corazón, ¿no? Como un espejo en el cual mirarnos. Para corregir lo que estamos haciendo mal, el camino que estamos tomando y que no es lo que Dios quiere, ¿no? Para todo eso es útil la palabra. Y dice, para instruir en justicia, para decirnos esto está bien y esto está mal, eso es justicia, lo que está bien y lo que está mal. Entonces la palabra de Dios nos instruye qué es lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Qué es lo que es pecado y qué es lo que no es pecado. Hoy en día a veces pasa, ¿no? Y uno lo suele ver dentro de la iglesia aún, ¿no? Que se toma el pecado algo que, como es algo que la conciencia te dice, esto es pecado. Pero no tenemos que llevarnos por lo que es bueno, lo que es malo, lo que es pecado o no, por lo que nuestra conciencia nos dice, sino por lo que la palabra de Dios nos dice, ¿no? Porque hay algunos que dicen, bueno, sí, pero se justifican con esto, sí, no, esto la Biblia dice así, pero bueno, Dios me entiende, sabe las debilidades que yo tengo. Entonces, a veces hay personas que uno ve que están haciendo las cosas que no son lo que el Señor quiere, pero ellas no sienten que están en pecado, porque en su conciencia pareciera que no estuvieran, ¿no? Porque no se llevan por lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Sino, supóngase, una persona está, se junta hacen una pareja, como tan común hoy en día, ¿no? Se hacen pareja, para ellos está todo bien. Sí, comúnmente en el mundo hoy, ¿no? Y a veces pasa dentro de los cristianos. Pero la Biblia dice que no, que es adulterio, que es fornicación, ¿no? O adulterio. Entonces, no nos llevamos por lo que nos dice la Biblia que es pecado, sino por lo que nosotros creemos o no que es pecado, ¿no? Entonces, ya la verdad no es la palabra de Dios, sino lo que yo pienso que es verdad. Y lo que yo pienso que está bien o que está mal. Y eso no tiene que ser en los hijos de Dios. Al contrario, nosotros nos tenemos que adaptar en nuestra manera de pensar a lo que dice la Biblia y no adaptar la Biblia a lo que nosotros pensamos. ¿Sí? ¿Está claro? Espero dejarme entender en lo que le estoy queriendo decir, ¿no? Que debemos dejar que el Espíritu Santo tome su palabra y cambie nuestra manera de pensar, renueve el espíritu de nuestra mente, ¿no? Para que no sea, bueno, esto, sí, esto, hermano, vos pensás que está mal, pero yo pienso que está bien. No. Lo que yo piense no tiene nada que ver.
decime la Biblia qué es lo que dice, ¿no? Decime la Biblia qué es lo que me enseña. Entonces, eso es lo que necesitamos, que la palabra de verdad sea la que nos esté hablando. En Juan capítulo 16, versículo 13, que ustedes tienen ahí marcado, en ese capítulo, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, dice el Señor Jesús, cuando venga el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, que ya vino y que ya vive en cada creyente, aquel que se entregó a Cristo, dice, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, ¿no? Y eso es lo que nos dice la Biblia, que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad por la palabra, porque dice, Jesús dijo cuando oró al Padre, en el Evangelio de Juan está la oración de Jesús al Padre, dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Eso dijo Jesús. Así que el Espíritu de verdad siempre nos va a guiar, el Espíritu Santo a nosotros, a la palabra de Dios, a lo que dice la palabra de Dios, y nos va a enseñar de acuerdo a eso. La Biblia nos enseña que nosotros, como yo les decía, Dios ha puesto en la iglesia personas para que puedan estar enseñando, ministrando la palabra de Dios a otros. Y tienen un llamado específico del Señor y los dones, y está en Efesios capítulo 4, donde hablan de los dones ministeriales. Capítulo 4, versículo 11 y 12, dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y esto lo hace todo el mismo Espíritu para edificar, para perfeccionar a los santos, dice, y para edificar la iglesia del Señor. Perfeccionar habla de madurar, completar el crecimiento de Cristo, no que seamos perfectos totalmente, no, sino es una tarea de ser maduros espiritualmente, ir creciendo espiritualmente, eso está hablando, madurar en el Señor, crecer espiritualmente. Y para eso dice que el Señor levanta, el Espíritu Santo, levanta ministerios en la iglesia para que hagan esta tarea para perfeccionar a los santos. ¿Para qué perfeccionar a los santos? Para que los santos edifiquen a la iglesia. Quiere decir que también sean los que traigan otros a Cristo, tengan fruto para el Señor en su vida cotidiana, y también pueda el Señor usarlos en el lugar donde los puso, ¿no? Se dice que en un rebaño, por ejemplo, de ovejas, los que paren las ovejas no es el pastor, son las ovejas. Las ovejas paren nuevas ovejas, nuevos corderos, ¿no? Entonces, en la iglesia de Cristo pasa lo mismo, es el cuerpo de Cristo en general, los miembros de la iglesia, los que muchas veces son los que llevan a otros a Jesucristo. No solamente tienen que ser los pastores o los ministros de la palabra, sino que son aquellos que han sido perfeccionados, han sido preparados y crecen en el Señor y pueden hablarle a otro del Señor, ¿no? O dice, pareciera, dice, bueno, esta persona, bueno, la llevamos a la iglesia para que el pastor le hable y se convierta. No, hablale vos, porque es lo que Dios te está llevando a hacer. Dios también te llama a vos, a usted, para que usted gane almas para Cristo. No solo el pastor, no es la obligación sola del pastor.
es de todo el cuerpo de Cristo, de poder ser de testimonio a otros, ¿no? Todos tenemos esa responsabilidad de ser testimonio del Señor a la gente que no le conoce. Y todo Dios lo puede usar, todos somos siervos del Señor, no solamente los pastores, los que están puestos en autoridad en la iglesia, sino que todos somos siervos y siervas del Señor, ¿sí? Y Dios nos quiere usar a cada uno como instrumento. No importa si sabe mucho de la Biblia o sabe menos o es muy elocuente o es poco elocuente, pero sin duda que usted tuvo un encuentro con el Señor Jesús y puede transmitirle a los demás lo que usted vive en el Señor, lo que pasó, cómo conoció al Señor Jesucristo y llevar a cada persona que está pasando por necesidad espiritual y que no tiene a Cristo a los pies del Señor y ganar almas para el Señor. Entonces, esto es lo que se nos enseña la palabra. Hay otro versículo que nosotros tenemos ahí anotado, que es el Salmo 119. El Salmo 119 y versículo 105 dice lo siguiente, es muy conocido este versículo. A veces tenemos cuadros en la casa con estos versículos, ¿no? Dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Supóngase, usted sale a la noche a caminar en un pueblo chico o en el medio del campo. Entonces, o se cortó la luz, entonces tiene que llevar una linterna o algo para alumbrarse por donde va caminando. Eso es lo que hace la palabra de Dios. En medio de las tinieblas y de la oscuridad de este mundo en el cual vivimos, la palabra de Dios es luz, es lámpara, la que nos muestra el camino y por donde tenemos que ir, sin tropezarnos. Eso quiere decir, lámpara es a mis pies, me marca por donde yo tengo que caminar, la palabra de Dios. Y lumbrera a mi camino, me enfoca, me alumbra, es una antorcha que me guía, es una linterna, es la luz del celular cuando la prendemos en medio de la oscuridad. La palabra de Dios nos ayuda a ver en la oscuridad, ¿sí? Y como nosotros tenemos esa luz del Señor, esa luz del Señor es la que hace que nosotros veamos lo que otras personas no pueden ver porque están ciegas espirituales, porque no tienen a Cristo, no tienen la luz de Cristo, ¿no? Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida, la lumbre de la vida, dice, en otra versión. Así que esa luz del Señor que hace que nosotros podamos ver cosas que otras personas no la ven, no ven, porque están ciegos espiritualmente. Y nosotros no pueden discernir las cosas espirituales. No las disciernen porque se han de discernir espiritualmente. Y como no tienen el Espíritu de Dios, no la pueden discernir, ¿no? Por más que muchas veces nosotros le expliquemos, no la pueden entender, ¿no? Porque no tienen la luz del Señor. Y nosotros somos y podemos ser como el Señor Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo, dijo Jesús. Fíjese, ¿no? En todo este mundo de tiniebla y de oscuridad que no se sabe para dónde ir, que hay tanta confusión en la gente y tantas cosas, ¿no es cierto? Nosotros, dice la Biblia, usted y yo somos la luz del mundo. Y lo dijo Jesús. Aquellos que somos sus hijos, aquellos que hemos nacido de nuevo, somos la luz del mundo. ¿Por qué? Porque podemos llevar la luz de Jesucristo a otros. Dios ya nos sacó a nosotros. ¿De dónde? Del reino de las tinieblas. Nosotros estábamos bajo el reinado del diablo.
estábamos atrapados por Satanás, ¿sí? Estábamos bajo el maligno, como está todo el mundo. Pero Dios nos arrancó del reino de las tinieblas y nos llevó a la luz admirable de Jesucristo, ¿sí? Para que nos resplandezca la luz del Evangelio, dice el apóstol Pablo, ¿no? Eso es lo tremendo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y quiere ahora el Señor usarnos para que nosotros seamos los instrumentos que llevemos esa luz a aquellos que todavía no conocen al Señor Jesús y puedan encontrar esa luz que es la luz del Evangelio de Jesucristo y resplandezca en su vida y puedan ver la vida de otra manera y sus ojos sean abiertos. Así que la palabra de Dios, la oración también nos habla aquí, pero también nos habla otra cosa que dice el Salmo 119, versículo 30, que la exposición de tus palabras alumbra y hace entender a los simples. La exposición de tu palabra, de sus palabras, es cuando alguien predica, enseña la palabra de Dios, ¿no? Y esa exposición de la palabra de Dios, cuando uno abre la palabra de Dios y la enseña, eso dice que alumbra, nos hace ver lo que antes no estábamos viendo. Y dice, y hace entender a los simples, a los sencillos. Uno puede decir, bueno, pero yo no entiendo mucho, no estoy muy preparado, qué sé yo, académicamente, no hice la secundaria o no hice la primaria, qué sé yo, o no hice la universidad, no tengo mucho estudio. Pero eso no tiene nada que ver con el Evangelio, porque dice que él hace entender a los simples su palabra. A través de la exposición de su palabra, hace entender a los simples. No hay ninguna excusa en esto. Yo no puedo decir, no, porque yo no la leo, porque yo no entiendo. No es así. No es así. Porque el que se encarga de hacer la obra es el Espíritu Santo en nosotros, ¿no? Y ese Espíritu está en usted y en mí. Y es Él el que, dice, nos guiará a toda verdad. El Espíritu de verdad, dijo Jesús, que los guiará a toda verdad. Nos mostrará el camino. No somos nosotros. Yo puedo ser un mero instrumento para darle la palabra, pero el que hace la obra es el Espíritu Santo. El que convierte a las personas es el Espíritu Santo. El que nos hace crecer en su gracia y en conocimiento es el Espíritu Santo, que es el que obra en cada uno de nosotros a través de su palabra y a través de la oración. Y con esto vamos a ir terminando por el día de hoy. En Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, hay un versículo que creo que también hemos hablado con ustedes, que dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ansiedad en la Biblia, en unas partes se refiere a ansiedad, en otras partes habla de afán o de estar afanados. Cuando dice, por nada estéis afanosos, es la misma palabra. La palabra preocupación es la misma, o preocupados, es la misma que ansiedad, preocupación. El Señor Jesús dice, no estéis en ansiosa inquietud. Esa es la misma palabra. Todas esas palabras nos hablan de eso. Fatiga, afán, ocupación, trabajados. ¿Vio cuando dice, venid a mí todos los trabajados y cargados? Está hablando de lo mismo, de estar ansiosos.
estar preocupados por algo que todavía no pasó, pero pensamos que puede pasar, ¿no? Y generalmente en la palabra del Señor, cuando se habla de esto, se habla de que echemos sobre Él toda vuestra ansiedad, como dice el apóstol Pedro, y también lo dice el apóstol Pablo, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y en otras partes dice, no teman. Jesús dijo que no debemos afanarnos o no debemos estar ansiosos por qué hemos de comer o beber, que no debemos temer. La palabra temer, el no teman en la Biblia, está citada 300 veces, hermano. 300 veces el Señor en su palabra dice no teman. Entonces, quedémonos con esta palabra, que el Señor se tomó el trabajo de dejarnos en la Biblia ese no teman 300 veces. Y cuando Dios lo repite algo en la Biblia es porque eso es algo que a nosotros nos afecta mucho, ¿no? Entonces la ansiedad se produce por tener temor, ¿no? Entonces tratamos de controlar todas las cosas y no podemos controlarlas, ¿no? Y nos afanamos y nos ponemos ansiosos y nos preocupamos porque hay cosas que escapan a nuestro control. Hay muchas cosas que escapan a nuestro control y que nosotros no podemos hacer nada, ¿no? A nivel del país, a nivel del mundo, a nivel de la ciudad, a nivel de la familia, a nivel personal. Muchas cosas que nosotros no las manejamos, escapan a nuestra capacidad de controlar. Es imposible que las controlemos. Hay circunstancias que nosotros no controlamos. Hay tiempos que nosotros no controlamos. Hay tiempos buenos, hay tiempos malos. Hay tiempo de guerra, tiempo de paz, dice la palabra del Señor, ¿no? Tiempo de juntar piedras, tiempo de desparramar piedras. Todos esos tiempos son tiempos que nosotros no controlamos. Hay tiempo de aflicción y tiempo de alegría. Y los tiempos vienen sobre nosotros sin que nosotros los elijamos, qué tiempo estamos pasando. No podemos manejarlo, pero todas esas cosas se las podemos dar a quien sí puede manejarlo, que es el Señor. Y Él dice que se le llevemos a Él todas esas preocupaciones que nosotros no podemos manejar, pero que Dios sí. Dios tiene todo control, porque Él es Dios, ¿sí? Porque Dios te ama, porque Dios es fiel a su palabra, porque Dios es fiel a sus promesas, porque Él te va a guardar, porque Él va a estar contigo en medio de la aflicción, en medio del problema, en medio de las circunstancias difíciles. El Señor está. Él es fiel a su palabra, Él es un Dios de amor, es un Dios de justicia y debemos descansar en eso, en Él, y llevar todas nuestras ansiedades y todas nuestras preocupaciones a Él. Y eso es algo que debemos hacer cada día, llevar eso al Señor en nuestra vida devocional. Decir, Señor, tú sabes que yo no puedo. Tú sabes todos los problemas que tengo y que no los puedo solucionar. Y hay cosas que me exceden terriblemente a mí y no encuentro yo la solución. Y yo no las puedo controlar. Pero tú puedes todas las cosas. Porque Él todo lo puede. ¿Sí? Él es nuestro Dios todopoderoso. Amén. Y el Dios que todo lo sabe. ¿Sí? Había un hermano que conocí en Buenos Aires, muy conocido, muy amigo de mi esposa, el hermano Juan Draganchuk, era ucraniano. Y el hermano Juan, yo lo conocí y al poco tiempo de conocerlo él tuvo una ACV y ya casi no podía hablar el hermano, ¿no?
Yo lo seguí viendo, después seguimos con él viéndolo en Buenos Aires, en el tiempo que estudiaba en el Instituto Bíblico, y él siempre decía, cuando charlaba, en lo poco que él podía hablar, cuando yo le contaba algunas cosas, hablábamos algunas cosas, le dice, Dios sabe. No, la palabra del hermano es, Dios sabe, hermano, Dios sabe. Y Dios sabe lo que vos estás pasando. Y eso lo tenés que tener en tu corazón. Que Dios sabe lo que te pasa. Que Dios te ama. Que Dios está en el control. Que no ha pedido el control. Aunque parezca en el mundo está descontrolado. Y todo lo que está pasando en nuestra América, en nuestro país, en muchas partes. Pero Dios está en el control. Él es nuestro Rey. Él es nuestro Rey y es nuestro Señor, ¿sí? Y nada de lo que pasa le sorprende, sino que Dios está en el control. Es el Señor de tu vida y de mi vida. Amén. Oramos al Señor.